Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de investigación criminológica de acuerdo a su avance programático. Hoy nos toca hablar sobre la criminología académica, ya que es importante platicar de ella en cuanto a la cuestión fundamental descriptiva, ya que está constituida por una sistematización con fines de enseñanza o diseminación de conocimiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que vamos a ir estructurando el conocimiento de acuerdo a lo práctico, teórico que vamos encontrando, de acuerdo a la materia, desde historia, teorías, métodos, los cuales van a ir indicando el hecho como las líneas de tiempo, poco a poco y paso a paso. Lo que todavía queda de hacer, de formar, de reformar y en otros aspectos menos crítica. La criminología académica, como su nombre lo dice, es la enseñanza y la investigación de las instituciones educativas. Este tipo de material y de instituciones educativas trabajan con profesores, investigadores, contribuyendo al conocimiento criminológico a través de estudios y conferencias. ¿Dónde aplica la criminología académica? Bueno, esta disciplina puede aplicarse en el sector público, dentro del cual es posible desarrollar procesos de investigación criminal, los cuales vamos a elaborar peritajes, intervenciones de readaptación social y tratamiento penitenciario, lo cuales son los 4 tipos de criminología, los cuales ya estamos conociendo durante el proceso de nuestra formación. ¿Cuáles son las principales especialidades de la criminología? Bien, tenemos la antropología, la biología criminológica, especializada en centrar análisis de perfiles criminales, criminalísticos, derecho penal y penitenciario, penología, psicología forense, sociología del derecho y victimología, lo cual cada una de estas áreas pues tiene algo asignado y estructurado para hablar de los perfiles y de los individuos. Desde el punto de la criminalística, desde una reconstrucción de hechos, una pericial, del derecho penal, la estructura del proceso de justicia, hasta el sistema penitenciario, cómo llevar un proceso, hasta poder hablar de la reinserción, la penología, en cuanto al tema de las penas, sentencias, la psicología forense, de acuerdo al análisis del individuo, como en comportamientos, en sociología, la conducta del individuo en la sociedad, y relacionada con las penas punitivas o el derecho, y la victimología, cómo se van entrelazando de acuerdo a los daños recibidos directo e indirectamente las víctimas, el estudio de cada una de estas víctimas de acuerdo a lo ocasionado, a cómo lo perciben, a cómo lo analizan y a cómo lo llegan a perder esa seguridad en nuestra sociedad. Quien creó la criminología académica por primera vez es el antropólogo Francis Pablo Tupinard a fines del 1883, Garofalo en 1885, que también es criminólogo, y lo cual estudia la ciencia del delito. A su vez edita un libro llamado Criminología. En cuanto a esta, empieza la criminología clínica, en cuestiones de determinar la política criminal, cumplen un cometido o una encomienda, donde se pueden ejercer las funciones de supervisión del hecho, de lo que se hace y deja de hacerse, e indica, combinando la tarea analítica con la constructiva. ¿Dónde se aplica la criminología analítica? Bien, estas disciplinas se puede aplicar con el sector público, dentro del cual es posible desarrollar procesos de investigación criminal, elaboración de peritajes, intervención
en la readaptación y tratamiento penitenciario del individuo. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Cómo lo vamos a insertar a la sociedad para que no vuelva a delinquir y no vuelva a causar algún daño? En cuanto a la criminología y sus características, pues tenemos que es una ciencia empírica e interdisciplinaria que estudia el crimen del delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Se ha construido a lo largo de los años apoyándose en diversas corrientes que trataban de dar respuesta fundada a estos aspectos importantes. Asimismo, los métodos criminológicos como ciencia empírica y experimental, donde el método inductivo va a ir señalando la observación y la experimentación y en la cuantificación, contrariamente de las ciencias a priorísticas que utilizan el método deductivo, llamado matemáticas, estadística pura para poder diseñar y estructurar cuántos a favor, cuántos en contra, qué tanto disminuyó, qué tanto porcentaje se ha salido validar. Y en cuanto al método analítico, que tenemos entendido que es un proceso que descompone cada uno de estos elementos básicos y en cuestiones generales pueden llegar a estructurar algo específico, también es posible concebirlo en un camino que parte de fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las causas. Por eso es importante que cada uno de ustedes, cuando han llevado metodología de investigación y otras áreas de las ciencias puras, pues tenemos que entender que no todo nos va a dar un aspecto positivo, no todo nos va a dar negativo. Se va a ir trabajando y estructurando cada una de estas para poderla llevar en un proceso apropiado, amplio, multidisciplinar, donde la función principal de la criminología es ampliar conocimiento mediante la conjunción de las diferentes disciplinas, donde se indica el estudio del delito o en las mismas causas, consecuencias, formas de prevención, motivación, así como el delincuente, la víctima y el propio control social. Se va a ir dando poco a poco en el desarrollo de esta. Entonces, por eso es posible que todos y cada uno de ustedes y nosotros podamos conocer, aplicar nuestras propias técnicas en el área adecuada para saber los efectos y las causas de estos efectos y consecuencias, a dónde nos van a llevar, qué tanto nos van a servir, en qué tanto los podemos empezar a trabajar para aplicar las leyes, para poder concebir una reforma, para poder sancionar un delito y la persona deje de delinquir, donde podemos erradicar o podamos disminuir muchos aspectos específicos sobre el tema de la ley, sobre el tema del delito, pero sobre todo en el aspecto de la inclusión de las matemáticas y las características diferentes que tiene la criminología. Y hoy nos tocó hablar, ¿sí, chicos? Entonces, por eso es importante que podamos hablar dentro de esta materia también hasta cierto punto del control social, para poder disminuir lo que hace rato decíamos, el delito y el comportamiento del ser humano en cuestiones agresivas, para poder hablar de un tratamiento, de una reinserción desde el punto penitenciario, desde el punto social y desde el punto de la criminología clínica también, para poder hablar de que el individuo se puede curar completamente y no volver a delinquir. Hablar de modelos preventivos en política criminal que cumplen su cometido y así sucesivamente. ¿Sale, chicos? Pues bueno, de antemano les agradezco la atención prestada. Es un tema muy bonito, por ahí les hice llegar unos videos también en el proceso de la clase para que se pongan a repasarle. Y si existe alguna duda, nuevamente háganmelo saber. De antemano, buenas tardes. Hasta luego.